O posicionamos el CISPI o tejido de salud que recoja todo lo de salud como sistema. Lo otro que también debatimos es hacer una reforma a los estatutos y se deben de incluir los componentes en cabeza de la coordinación del CISPI. Y sería a nivel regional, no por zonas. O sea, aquí lo que planteamos es que en esta estructuración, para de verdad hacer un cambio, lo que decimos es que, por ejemplo, los 9 representantes que tiene AIC por zona deberían de estar incluidos dentro de los componentes para poder de verdad hacer una reestructuración, porque si seguimos con esas islas aparte no se podría. Entonces, ¿cómo consolidamos una sola, pero que quede dentro de los estatutos? La otra propuesta también que hacemos es cómo consolidar la unidad administrativa del CRIC para unificar los procesos y que sea operativo. O sea, cómo el CRIC hace la unidad administrativa, lo que está haciendo el norte, con todo. O sea, para saber realmente CRIC con qué es que cuenta, con qué cuenta en educación, con qué cuenta en salud, con qué cuenta con todos los tejidos y convenios que maneja el CRIC, para de verdad tener una unidad administrativa y poder responder como CRIC integralmente. Revisar si es pertinente que la coordinación del programa de salud continúe o se coloca un coordinador CISPI dentro de la estructura. Que se revisen las representaciones de los que tienen cada zona en la consejería. Y pues hacíamos la propuesta de que de estos eligiéramos el representante legal del CISPI. ¿O cómo se trabajaría? También es una pregunta, porque nosotros nos poníamos a hacer el debate de que el consejero del CRIC, que es el representante legal, es que representa todo. Pero ese representar todo a veces no deja hacer avances, porque también debe estar pendiente de todo lo que se está trabajando en la construcción del CISPI. Y también conversamos de que este es un tema nacional y que cómo le respondemos estructuralmente y que debemos de hacer acompañamiento a nivel nacional nosotros como Cauca. También dejamos una propuesta, y es que en este sistema tenga un representante legal y que no sea representado por la consejería. Se debe crear un decreto ley para el CISPI para sustentarlo ante el gobierno con los 5 componentes. O sea, como nosotros como Cauca lo posicionamos. Y hace rato ya, pues ustedes mismos decían que tenemos a favor muchas leyes que son de nuestras, que nos defienden a nosotros como indios bajo el derecho propio. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Un decreto ley. Que se nombren los representantes de las 9 zonas, pero que cumplan con los perfiles. Porque nosotros analizábamos también que a veces cuando vamos a nombrar a estas personas, la autoridad pues avala a cualquier persona de la comunidad, y que este es un cargo de mucha responsabilidad. También hablamos de crear una norma CISPI, y aquí deben estar los representantes de todos los componentes. Y también hacíamos como la evaluación, y también mirábamos que nosotros como Cauca no tenemos representación en la Comisión de Salud Nacional, que lo debía de realizar el programa de salud para continuar posicionando el sistema de salud propio a nivel nacional, y que esa comisión que se realizó en Villeta, Cundinamarca, pues prácticamente el Cauca no volvió. ¿O qué pasó? Porque no nos han entregado ninguna información. La segunda pregunta: ¿cómo operativizar el sistema de salud en las demás regionales? Aquí lo que debatimos es que tenemos que ponernos de acuerdo en el componente de cuidado para que haya un lineamiento, o sea, cómo se va a hacer la atención desde AIC en todos los departamentos, y que no sea uno por cada región, porque los servicios son los mismos.
La otra que decimos es que tenemos que conocer las estructuras que tienen las demás regionales para la operativización del sistema de salud, para poder revisarlos y para mirar desde Cauca cómo se les aporta. Y que tenemos que tener en cuenta las diferencias, ¿no? Las diferencias de los demás pueblos. Y también tener en cuenta lo que ellos ya van construyendo y los procesos que ellos tienen en cada uno de las regionales. Y que también tenemos que revisar en este tema con qué recursos contamos, qué tenemos para apoyar y fortalecer el CISPI en cada uno de los pueblos, teniendo en cuenta las diferencias. Eso fue lo que contestamos a esa segunda pregunta. La tercera, ¿cómo se concibe el carácter especial de la institucionalidad indígena y cuál es el camino para posicionarlo? Entonces nosotros respondimos que a nivel del territorio se ha logrado coordinar con las instituciones y que lo hemos logrado posicionar y que tenemos atención intercultural, especialmente allá en los territorios, dentro de los municipios. También decimos que el AIC es especial porque ha permitido realizar y poner nuestros propios modelos y nuestros propios caminos de salud. Entonces que ha sido una herramienta de carácter especial que sí nos ha servido y que es propia de nosotros los indios y que esto se ha logrado y que no nos olvidemos que esto se logró por medio de mingas, por medio de marchas y que esto no fue un regalo del Estado Nacional y que eso no lo podemos olvidar y que de esa manera es que tenemos también que posicionar el CISPI. Y también que no nos podemos olvidar que nosotros estamos dentro de la Constitución Política de Colombia con carácter especial, pero que todavía no tenemos autonomía, porque no tenemos los recursos que manejamos y con los que estamos trabajando no son propios. Por eso es que en este momento estamos en este lío. Y también recomienda don Gilberto que hay que revisar la ley estatutaria, la 1751 de 2015, donde reconocen los sistemas propios y que esta ley ha quedado por allá guardada y que es la única que habla de todos los sistemas propios y que tenemos que nuevamente revisar esta ley estatutaria. Esto fue lo que trabajó la Comisión del Norte. Un poco aquí las conclusiones, pues el tiempo por un lado fue muy corto, ¿cierto? Pero sin embargo se lograron hacer algunas reflexiones como zona tierra adentro y también como zona de reasentamientos que estuvimos ahí pues revisando este tema, ¿no? Al respecto de varias cosas. Uno, pues ya es un mandato, ¿cierto?, de los congresos y que es necesario avanzar pues en la reestructuración en el marco del gobierno de la salud propia, ¿cierto? Que eso es importante, ese es uno. Y que además también analizamos frente a lo que se discutía aquí un poco, pues si se construye aquí desde las bases o no. De todas formas, las mismas autoridades mandataron una ruta y creo que ese es el ejercicio que se está desarrollando y en ese marco pues se viene trabajando. Sin embargo, en ese sentido es importante reconocer que de alguna u otra manera la empresa como tal está en el marco pues del sistema actual. Por lo tanto, esta reestructuración, hay dos cosas que es importante tener en cuenta. Uno es que de todas maneras, si uno quiere hacer una reestructuración profunda, que es lo ideal que siempre buscamos y hacia allá vamos, ¿cierto? Sin embargo, como estamos anclados pues con la EPS en el actual sistema, eso hace que muchas veces nos ponga a dudar. No es que sea miedo, pero nos pone a dudar, bueno, ¿dónde está nuestro representante? ¿Dónde queda nuestra representación? Y bueno, en fin, eso es natural apenas, por lo que pues ya hemos venido transitando en ese marco. Entonces es importante pues avanzar en eso. Por lo tanto, en el proceso transitorio, esta reestructuración conlleva necesariamente a una reforma de estatutos. Sí, ¿cierto? Manifestaban que necesariamente para poder hacer la transición, ¿cierto? Porque si no se reforma eso, pues mientras tanto, ¿cómo se blindaría pues la EPS como tal? Porque igualmente, porque lo uno sería es liquidar la empresa y ahora sí hablemos autónomamente como tal de nuestro sistema, la estructuración. Porque de lo contrario no hay otro camino. Entonces tenemos que ser claros también en eso, o sea, hay que ser muy real en ese sentido.
Lo segundo es que decíamos, de todas maneras es importante seguir haciendo los estudios jurídicos, además pues, de que esto tiene muchas implicaciones pues jurídicas y administrativas y que manejan recursos públicos. Entonces ahí analizamos el gobierno propio. Cuando llegamos a los recursos que no son propios, inmediatamente ahí donde viene el tema de la complejidad, ¿cierto? Si nosotros también estuviéramos autónomos de los recursos, pues ahí no depende, magnífico, pero son más autónomos, pero en los recursos ya no. En los recursos usted tiene, ya lo condicionan, sí o sí tiene que empezar usted a rendir sus informes como se ha venido desarrollando. Entonces en esos términos es muy importante que avancen mucho más en los estudios, las implicaciones que esto tiene, pues digamos a futuro, que esto no se quiere decir que avancemos en la reestructuración, pero sí hay que ir avanzando pues en esos temas, ¿cierto? Y sobre todo cuando hay instituciones que pues supervisan, una cantidad de instituciones, en este caso pues la superintendencia y todo ello, ¿sí? Y además también decíamos que la reforma de los estatutos hay que trabajarlo de tal manera que eso también, a través de esa reforma, se logre unas implicaciones, no sé, de adecuaciones jurídicas de supervisión. Yo pienso que es importante, sí, por lo menos si ya se deja llamar AIC y se diga unidad, ¿cómo es que es? Unidad administrativa, ¿cierto? Eso ya da como otro margen de discusión, y que eso puede obligar en cierta manera también a las distintas instituciones a hacer una adecuación de las normas para la verificación, el seguimiento o la evaluación. Eso es uno. En la estructura se propone básicamente pues que también importante, pues no vemos el Congreso como tal, se ve la Junta Directiva, pero el Congreso en donde se mandata, ¿cierto? No vemos en la estructura orgánica, que sería importante considerarlo. Eso también lo consideramos ahí pues en la comisión. Se propone un equipo técnico multidisciplinario, ¿cierto? Para seguir precisamente trabajando en los ajustes, ¿cierto? En más detalle en los procesos, porque todo no se puede estar, pero te toca ir profundizando pues en esos detalles pues en la reforma de los estatutos, que sería muy importante. Hay una tarea importante que también consideramos, que es en el marco del CISPI, ¿cierto? Cómo quedan, digamos, las áreas, que en este momentico las áreas administrativas están. Me imagino que de pronto en los detalles ya lo tengan, ¿no? Porque aquí en la exposición, o bueno, antes, pues quizás ya lo hayan presentado, cómo se van a ir incorporándose, porque la idea es que todas estas estructuras administrativas, digamos, se incorpore, digámoslo así, en las distintos componentes del CISPI. Entonces eso sería importante ir avanzando en ellos, y ya está, pues entonces sería muy importante. También, además, hablamos un poco del tema de los recursos, ¿cierto? Hasta este momento, el gobierno nacional lo que ha considerado es que listo, sí hagan haciendo sistema, pero con los mismos recursos de per cápita, ¿cierto? Y lo que se ha dicho de acá es que los recursos para el sistema deben ser calculados de tal manera que, por un lado, colectivos, como lo mencionaba aquí el programa, y eso decíamos que es importante que el programa de salud siga avanzando pues en esos estudios, y la hice con todo el andamiaje o las estructuras que ya tiene para ir haciendo los cálculos, así sea el pilotaje en el Cauca, pero de todas maneras el presupuesto de cuánto costaría, por ejemplo, el modelo, si de la unidad del cuidado, y cuánto cuesta el desarrollo de los componentes, y en eso siempre nos hemos quedado, porque faltan pues precisamente avanzar en eso, porque allí siempre se soporta con los estudios técnicos, por uno pues como quien dice, el discurso lo tiene, pero cuando ya uno va a presentar técnicamente de dónde soporta, cuánto cuesta, ahí otra vez nos quedamos. Quizás de pronto hayamos ido avanzando pues en esos temas. Y el otro punto que también trabajamos es cómo avanzar pues también en la norma a nivel nacional del CISPI. Esto tiene implicaciones nacionales, no solamente habría que mirar en el marco del 1811, sino que también tiene una repercusión a nivel nacional, porque de todas maneras a nivel nacional están trabajando, y esto tenía que mirarse también cómo se avanza en esa norma del desarrollo o la operatividad del CISPI a nivel nacional, que sería importante.
Igual manera revisar también, decíamos, como ahorita, la idea es que como eso pasa, digamos, todo este ejercicio en el marco del CRIC, ¿cierto? Que se ha administrado a través del programa de salud, ¿cierto? Entonces eso también tiene implicaciones, entonces es muy importante que técnica y jurídicamente se revise cuáles serían las implicaciones y en ese sentido revisar la resolución 025, el decreto 1088 y demás en este tema. Y con el segundo punto, pues decíamos, ahí en la comisión miramos, pues si acá todavía estamos enredados, decíamos, no, primero revisemos bien acá internamente para luego sí mirar cómo se va a dar la mano, ¿cierto?, a las otras regionales. Y me imagino que hay que hacer mucho acompañamiento, mucho ejercicio de orientación en este sentido. Sí, todos hablan de CISPI, pero ahorita muchos solamente tienen, pues en la parte administrativa, el caso de las empresas en la cabeza. Todavía no han tenido, digamos, este margen de desarrollo que tiene el Cauca. Entonces, primero acá internamente y luego sí mirar cómo se acompaña al resto de las regionales. Y en la tercera pregunta, pues básicamente la pregunta es cómo se concibe, por ejemplo, la especialidad. Pues ahí hay mucho que trabajarle, porque es que el tema especial tiene así como de largo como de ancho, en el sentido de que listo, nosotros conocemos y tenemos los elementos fundamentales de la cual nosotros nos consideramos especiales. El tema es que toda la normatividad, por mucho que somos especiales, nos la van aplicando de manera general, y ahí está el tema. Entonces hay que seguir trabajando mucho en ese tema de la normatividad propia, pero esa normatividad propia, ¿cómo va a tener, digamos, como ese posicionamiento a nivel nacional y a nivel nacional en ese sentido, en particular con lo que tiene que ver con la salud o el gobierno de la salud en los territorios indígenas? Alichichi Machicuna, buenas tardes, compañeros. De parte del pueblo Yanacona, aparte de las preguntas que se hicieron, nos salieron fue más interrogantes, ¿no? De la primera pregunta salió como interrogante cómo quedaría la representabilidad por zona. Ese sería un interrogante. El segundo es la aclaración de cómo se va a realizar el tema administrativo, más que todo cómo ser operativo por zona, ¿no? Otra, la IPS realizará un cambio de operatividad interno, o sea, eso es una pregunta. ¿Cuál sería la ruta jurídica? ¿Sería la 1953 o la 1811? En las áreas de la IC, ¿a qué componente pasaría la área jurídica? De la segunda pregunta salió otro interrogante que el primero se tiene que llevar la misma ruta política administrativa en todos los departamentos, o hacer un proceso de concertación o implementación política mirando que el objetivo es la transición de la EPS como unidad administrativa del CISPI. En los demás departamentos solo se está trabajando a nivel administrativo y están dejando al lado el político organizativo. La tercera pregunta también fueron interrogantes. El primero es que en lo real exista una ruta jurídica para posesionar lo propio a nivel institucional. Que en lo administrativo somos público o privado, que todo lo del proceso especial tiene que definir una ruta jurídica que relacione para poder llegarle al gobierno, o sea que se tenía que hacer una relación amplia para poder llegarle al gobierno. Nosotros como Zona Centro sacamos unas propuestas. De la primera pregunta sacamos: con relación a la estructura del gobierno propio, se debe reflejar en la ley de representación del CISPI. Se debe trabajar en la norma del sistema que debe estar en paralelo con la figura del AIC y deberá conformar un equipo técnico jurídico cuyos insumos ya los ha dado el plan piloto del CISPI.
Como segunda pregunta, digamos, la propuesta es también, se deberá hacer un congreso de salud para que se realice una vinculación directa de las regionales para hacer operativa la ley del CISPI. En el marco de la transición, en el CISPI debe verse reflejado en los estatutos de la AIC. La tercera propuesta de la tercera pregunta, en el marco de la estructura se debe ver reflejado en las personas que van a orientar el programa de salud, deben ser elegidos por las autoridades indígenas en el marco de la ley CISPI. En el proceso de la tradición debe estar reflejado en el marco de los estatutos del CISPI. A ver, lo que nosotros planteamos en la comisión era que, pues si bien es cierto, ya está el 1953, que es el tema de los sistemas, y en ellos pues habla del sistema de salud, y el sistema de salud pues a nivel nacional, ¿no? Para ello pues se debe crear el CISPI pues ya está en el tema operativo, pero se debe reglamentar a través de una norma, ¿sí? Porque si no, pues cuál sería el alcance, porque nosotros tenemos que trabajarlo porque ya estamos haciendo ejercicios en el tema de salud, pero el 1953 pues es nacional, y aquí lo que tenemos que operativizarlo es como Cauca. Lo otro es que debemos de trabajar un congreso netamente de salud. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que definir varios temas de alcance, en la cual nos llevaría a reglamentar, ¿sí? A reglamentar el tema de salud, cuál sería su operación, tal como se ha presentado la propuesta que hoy nos presentaron. Está bien, pero esto tenemos que trabajarlo con autoridades, con asambleas. Entonces se requiere, pues que sabemos que va a estar el 16º Congreso, pero sabemos que ahí pues no va, seguramente se va a hacer un informe, se va a hacer un alcance, pero igual no se va a profundizar el tema de salud. Entonces se requiere que este trabajo pues lo asumamos con responsabilidad y hacer un buen ejercicio de análisis. Entonces nosotros proponemos de que se pudiera hacer un tema de hacer un congreso, una junta, pues el congreso más porque son tomas de decisiones y quedan un mandato de trabajo. Entonces nosotros propondríamos eso. Bueno, entonces, sí, y lo otro, pues ya dijimos de que el tema de los representantes, pues eso debe ser resorte de la Junta de Autoridades, porque esto no lo definimos nosotros, ya sería la Junta que definiría cómo quedaría organizada la estructura de salud, ¿no? En el marco del CISPI. Pero también se debe profundizar un poco, se debe dar más elementos técnicos y jurídicos, porque es que la verdad es una responsabilidad, como les decía, pero sí se requiere hacer un tema más de análisis técnico y jurídico en esta área. Se trataba, ¿cierto?, de que se pudiera hacer un ejercicio de revisión. Es cierto, hay muchas cosas que tienen que seguirse debatiendo, pero estos espacios son necesarios para poder avanzar. Nosotros tenemos programado una reunión que le denominamos precongreso para 29 y 30 de junio. No sé si les parece muy cerca, pero si no, ese podría ser otro espacio para poder hablar sobre este tema. Óscar, en la programación que había hecho la Junta Directiva de la AIC estaba, una vez hiciéramos estos ejercicios con los equipos de alguna manera expertos en los temas de salud, que es lo que consideramos que hay aquí, pues
entrar a hacer ese debate y poder plantear una propuesta un poco más sólida para llevarla a las zonas, a las autoridades. Ese había sido como el camino propuesto para poder ver que con los elementos que salieran de acá, pues tener suficientes argumentos para seguir construyendo, porque igual tampoco acá pudiéramos, tal como ustedes lo plantearon, pues tomar decisiones. Entonces, en ese orden de ideas, no sé, Oscar, si sea pertinente, aunque el tiempo pues está en contra, el 29 y 30 podernos reunir, o no sé cómo lo pienses, por eso no quería como hasta no conversarlo, es volvernos a reunir. No sé si de pronto enviarles más elementos en relación, o sea, tomando en cuenta algunos de los aspectos que ustedes están planteando el día de hoy, y poder a partir de ahí definir las fechas de salida hacia los territorios en el mes de julio. No sé por qué no lo miran ustedes como pues que están organizando el cronograma para podernos ir ajustando todos para hacer el recorrido en los territorios. Oscar, te doy para que puedas. Eso por un lado. Por otro lado, dadas las muchas inquietudes que ustedes hacen, pues se requiere hacer como respuestas a toda esa cantidad de preguntas, porque muchos de los aportes estuvieron definidos en términos de preguntas, de inquietudes, y que son normales, que hay que buscar el espacio de darle respuesta, y eso nos ayuda mucho a nosotros, el hecho de conformar un equipo. Lo que pasa es que nosotros sí somos expertos en conformar equipos, pero el asunto es que esos equipos generalmente en el camino se van quedando y terminan 2 o 3 siempre, y se vuelve muy complejo el manejo de esas comisiones adicionales que se crean. Entonces yo no sé si en marco del trabajo que venimos desarrollando, la idea sería poder consolidar con algunos de los que hoy han participado todas esas inquietudes que ustedes plantearon, porque es que la gran mayoría son preguntas. Entonces es muy complejo, tocaría contestar esas preguntas para ya definir unos planteamientos un poco más claros. No podríamos hoy decir en términos reales qué fue lo que finalmente ustedes concluyeron, porque hicieron más preguntas. Entonces no podríamos hoy concluir realmente mayor cosa. Entonces, si hay alguna otra inquietud, pues igual aquí la vamos a poder tomar en cuenta. Entonces la idea sería como tratar de reunirnos, hacer una respuesta a esas inquietudes que ustedes han planteado. Queda claro que el planteamiento más fuerte fue en términos de que es necesario seguir estructurando los estatutos, y en ese sentido también tocaría mirar ese espacio para hacer una nueva revisión en marco de los ajustes que hoy se están tocando, y de esa manera ir haciendo ya la consolidación de lo que sería el camino de la transición. También está planteado acá que eso tiene que ir por fases, eso no puede tomarse una decisión de un momento para otro, y por supuesto tendríamos que hacer esa ruta para poder caminar. Estamos de acuerdo también con ustedes en que esto es una responsabilidad muy grande, y no se está quitando esa responsabilidad que hay que asumir con la AIC. Tenemos que saber que en torno del gobierno propio, seamos gobierno propio, seamos la estructura que seamos, elíjase como se elija, porque esas sí son decisiones de autoridad que no podríamos nosotros manejar acá, pero sea como fuera que se den las cosas, la estructura de gobierno propio tiene que responder hacia adentro y hacia afuera con todos los requerimientos que hayan. No podemos decir, no, es que como pasamos a gobierno propio, entonces no vamos a responder. No, eso es imposible. Tampoco podemos decir que vamos a ser autónomos, porque hoy estaríamos hablando, pues yo no sé a ratos cuando hablamos de autonomía a qué nos referimos, en términos de que casi el 99, yo diría % de los procesos que maneja el movimiento indígena dependen del gobierno. Y eso no es un proceso que vaya a cambiar en corto tiempo, es un proceso que requiere primero pues un
unos desarrollos, unos aprendizajes que posiblemente pues no se han logrado en 50 años y posiblemente pasarán otros 20 y seguiremos todavía en ese proceso de consolidación de la autonomía. Entonces, pensar que para transitar al CISPI tenemos que ser autónomos, pues sería entonces decir que el CISPI es un proceso que nunca podría al final consolidarse. Entonces, sabemos que el CISPI tendrá que financiarse con recursos del gobierno. Lo que pasa es que lo que se tiene que pensar es en la forma y en cómo los recursos se van a llegar y la disposición que se hace de ellos en relación con los modelos de cuidado de los pueblos, que es lo que estamos proponiendo y lo que habría que posicionar ante el gobierno nacional, pues porque la forma como hoy se distribuyen los recursos consideramos pues que no es la que aplica de mejor forma a todo este proceso. Ya enseguida les doy la palabra, un segundito que ya les doy la palabra. Entonces, pues considero, no sé, sería Óscar, para que podamos mirar las fechas, no sé si la ruta será reunirnos, revisar, contestar un poco las preguntas, ampliar un poquito más el tema, enviar a las zonas esos ajustes y el 29 y 30 de junio, si les parece bien, trabajar en marco del precongreso para empezar a salir a partir del 1 de julio a hacer el recorrido en los territorios para que más o menos a 20 de julio nosotros tengamos ya unos elementos más claros que se presentarían en el Congreso, o definitivamente darle más espera y dejar programar un Congreso de Salud posterior al Congreso de la organización del CRIC, que sería en la primera semana del mes de agosto. Esas son como las decisiones que tocaría tomar. No sé, Óscar, si quieres complementar para después darle la palabra a las personas que están pidiendo intervenir o que intervengan, y luego, porque hay varias, creo que... Yo lo planteaba hace rato, ¿no?, en la exposición, y es que pues en este tema hay que tener paciencia porque pues esto no es sencillo, ¿sí? No es fácil tratar de quitarnos esa camisa que hemos traído por 23 años en el caso de la IC y cambiarnos a otra así tan sencillo, no es tan fácil, ¿sí? Entonces, aquí corresponde nuevamente a los aportes que ya han hecho ustedes el día de hoy. Pues hay un equipo, digamos, desde el programa de salud, ¿sí?, que obviamente lo integra la IC, que viene haciendo ese recoger e ir, digamos, estructurando, ¿sí? Entonces, en eso, pues, digamos, es continuar en ese trabajo, ¿sí?, continuar en esa tarea. ¿Qué hemos planteado? Y eso lo hemos hecho en diferentes escenarios. Es que la expectativa era poder llegar, o es poder llegar, ¿sí?, al Congreso con una propuesta de reforma, ¿sí?, de estatutos. Así se había planteado en su momento, llegar a con una propuesta de reforma de estatutos que nos permita que el Congreso, digamos, ya previamente unos trabajos por zonas, después de este escenario que estamos haciendo, ya la gente conozca y lleguemos al Congreso a que le den la bendición, como se dice, y eso ya tendría una legitimidad para poder ahorita sí hacer todo un trabajo, ¿sí?, con la parte occidental que corresponde. Obviamente esto corresponde pues los análisis previos que ustedes están planteando y han venido haciendo los escenarios y que el equipo técnico también ha venido haciendo, ¿sí? Entonces ese es el planteamiento. Tenemos que de acuerdo a esos tiempos que se van dando ya y están claros, el Congreso está a primera semana de agosto, ¿sí?, ya estamos a 17 de junio, ¿sí?, y tenemos diferentes actividades en las zonas. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta primero ese alcance frente a ese tiempo que hay, ¿sí? Y además porque todavía hay unas preguntas que uno ve, obviamente, que siguen quedando bastante complejas, ¿sí?, por decirlo de esa manera. Entonces, yo creo que igual esto corresponde a seguirle trabajando ya en el ejercicio que venimos haciendo interno también, con los aportes. Yo creo que ya de acuerdo a esto corresponde convocar a otro escenario, ¿sí?, a otro escenario nuevamente, en la cual
pues haremos los diferentes análisis que ustedes han planteado hoy, preguntas que han dado, propuestas que han planteado muy importantes, y a lo cual podamos tener ya algunos elementos nuevos en esa misma ruta que ustedes están planteando. Entonces, yo diría eso para darle continuidad a este ejercicio, ¿sí? Darle continuidad. Entonces, sería eso en primera medida, y ya el evento que está cuadrado, Yane, para el último día de este mes, pues hacerlo, o sea, había que hacerlo y llevarlo, que vamos ya avanzando. Ojalá a esa fecha ya podamos tener elementos, al menos unos temas gruesos ya mucho más claros, ¿sí? Una ruta jurídica al menos muy clara, ¿sí? Que nos permita decir, esta va a ser que vamos a coger, y sobre ese elemento ya podamos desglosar todo el ejercicio operativo de acuerdo a la misma y a la proyección que estamos haciendo. Entonces, para mí sería eso, y que ya ese mismo precongreso, si se le llama así, o asamblea de salud ampliada, no sé, ¿sí? Poder llevar ya elementos más contundentes al Congreso, ¿sí? Pero sí es importante, y quiero resaltar, es que pues la idea es que podamos ser muy operativos. No podemos, y vuelvo a reiterar esto, seguir filosofando y seguir ratificando mandatos que ya están claros, ¿sí? Ya han dicho, hay que hacer la transición, hay que reestructurar las estructuras propias, ¿sí? Y eso está claro, no podemos llegar otra vez al Congreso a hacer otra vez la misma situación. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy atrevidos y bastante, como se dice, ambiciosos en el poder llegar al Congreso con unos elementos y un desarrollo ya mucho más, detallado frente a la operatividad de la misma. Y en este caso, de lo que es hoy la AICE. Entonces, pues quería plantear eso, Janet, y yo creo que pues frente a los elementos que ya están planteados muy importantes, y van dando como algunas luces en algunos planteamientos que han hecho ustedes, compañeros, y bueno, agradecerles nuevamente por sus aportes.